Mi padrastro llevaba una semana en casa y ya quería controlarme. Mi mamá no tardó mucho en seguir adelante. Al menos, eso fue lo que sentí. Mi padre se fue y la casa quedó rara durante un tiempo. Había silencios incómodos, platos sin tocar en la mesa y noches en las que escuchaba a mi mamá llorar detrás de la puerta de su habitación. Pero aquello duró poco. Unas semanas después empezó a salir constantemente. Cada vez que preguntaba dónde iba, respondía con evasivas. A veces volvía tarde. Otras veces ni siquiera la veía hasta la mañana siguiente. Yo todavía intentaba entender por qué mi familia se había roto cuando ella ya estaba construyendo otra vida. Menos de un año después apareció Héctor. Primero eran citas ocasionales. Luego cenas. Después fines de semana completos. Y antes de que pudiera acostumbrarme a verlo sentado en nuestra sala, mi mamá anunció que se mudaría con nosotros. No me lo preguntó. No me pidió opinión. Simplemente me informó. Es algo serio, Bruno. Quiero que hagas un esfuerzo. Asentí porque discutir no servía de nada. El día que llegó con sus cajas, me encerré en mi habitación. Escuchaba pasos, muebles moviéndose y conversaciones en voz baja. Horas después salí para buscar algo de comer y lo encontré observando la casa. No como alguien que acababa de llegar. Como alguien que evaluaba una propiedad recién adquirida. Me sostuvo la mirada unos segundos. Yo seguí caminando. Las primeras 24 horas no hablamos prácticamente nada. Pensé que tal vez podríamos coexistir sin problemas. Me equivoqué. Al segundo día salí de mi habitación rumbo a la cocina. Ni siquiera había llegado al final del pasillo cuando escuché su voz. Bruno. Me detuve. Sí. La cocina está sucia. Ve a limpiarla. Por un instante pensé que estaba bromeando. Lo conocía desde hacía menos de 2 días. Lo observé en silencio. Él esperaba que obedeciera. Simplemente seguí caminando. Escuché cómo soltaba un suspiro molesto detrás de mí. Debí entender en ese momento que aquello apenas estaba empezando. Durante la semana siguiente comenzó a llamarme constantemente. Bruno, tráeme una bebida. Bruno, alcanza el control remoto. Bruno, necesito unas botanas. Bruno, ve a buscar esto. Bruno, ve a buscar aquello. Lo hacía mientras permanecía sentado en el sofá viendo televisión. Al principio respondía con negativas cortas. Luego directamente lo ignoraba. Pero él insistía. Todos los días. Varias veces al día. Lo peor era que mi mamá presenciaba gran parte de aquello. Y cada vez que me quejaba obtenía exactamente la misma respuesta. Solo está intentando acercarse a ti. Acercarse. Esa era la palabra que usaba. Como si convertirme en su asistente personal fuera una actividad familiar. Una tarde estaba terminando unas tareas cuando escuché que me llamaba desde la sala. No respondí. Volvió a llamarme. Y otra vez. Finalmente salí. ¿Qué quiere? Voy a cenar más tarde. Haz algo de comer. Lo miré incrédulo. No. Su expresión cambió. Hazlo o hablaré con tu madre. Casi me reí. Lleva una semana viviendo aquí. Su mandíbula se tensó. ¿Qué significa eso? Que no tiene autoridad para darme órdenes. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era molestia. Era orgullo herido. Como si no pudiera aceptar que alguien le dijera que no. Aquella noche fui directamente con mi mamá. Le expliqué todo. Las órdenes. Los recados. Las exigencias. Las constantes interrupciones. Esperé que me escuchara. Esperé que pusiera algún límite. En lugar de eso, suspiró. Bruno, estás exagerando. Sentí una mezcla de rabia y decepción. No estoy exagerando. Héctor solo quiere sentirse parte de la familia. Pues parece más interesado en tener un empleado. Ella negó con la cabeza. Deja de buscar problemas donde no los hay. La conversación terminó ahí. Y algo cambió dentro de mí. Porque entendí que estaba completamente solo en aquello. Volví a mi habitación. Cerré la puerta. Y decidí mantener la mayor distancia posible con Héctor. Lo que no sabía era que él ya había decidido que la distancia no era una opción. Y pocos días después cruzaría una línea que no tendría forma de borrar. Después de aquella conversación con mi mamá, dejé de intentar convencerla. No porque hubiera cambiado de opinión. Sino porque entendí que no quería verlo. Cada vez que Héctor me daba una orden, ella encontraba una explicación. Cada vez que yo reaccionaba, el problema parecía ser mi actitud.
Así que opté por encerrarme en mi habitación la mayor parte del tiempo. Era el único lugar donde todavía sentía que tenía control sobre algo. O al menos eso creía. Una tarde estaba haciendo un trabajo para la escuela cuando escuché varios golpes en la puerta. Ni siquiera esperó una respuesta. Entró. ¿Qué haces? Tarea. Miró la pantalla de mi computadora. Necesito que me ayudes a mover unas cajas. Estoy ocupado. Su expresión se endureció. No te estoy preguntando. Y yo no voy a hacerlo ahora. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Luego se dio media vuelta y salió. Pensé que había terminado. Pero empezó a ocurrir con más frecuencia. Entraba sin tocar. Abría cajones. Movía cosas. Comentaba cómo tenía organizada mi habitación. A veces simplemente se quedaba parado observando. Era como si quisiera recordarme constantemente que podía entrar cuando quisiera. Un día llegué de clases y encontré la puerta abierta. Al principio pensé que la había dejado así por accidente. Hasta que vi algunas cosas movidas. Mis cuadernos estaban en otro sitio. Mi escritorio estaba distinto. Incluso algunas pertenencias personales habían sido revisadas. Fui directamente a buscarlo. Lo encontré viendo televisión. ¿Entró en mi habitación? Ni siquiera se molestó en negarlo. Sí. ¿Por qué? Porque vivo aquí. Eso no le da derecho a revisar mis cosas. Se encogió de hombros. Mientras estés bajo este techo, puedo asegurarme de que no escondas nada. Sentí como la sangre me hervía. Manténgase fuera de mi habitación. Me sostuvo la mirada. No me hables en ese tono. Entonces deje de entrar donde no lo llaman. Su rostro se puso rojo. Por un instante pensé que iba a levantarse. Pero mi mamá apareció en la cocina antes de que la situación escalara. Le conté lo ocurrido. Otra vez. Y otra vez obtuve prácticamente la misma respuesta. Héctor solo estaba preocupado. ¿Preocupado por qué? No lo sé, Bruno. Tal vez quería asegurarse de que todo estuviera bien. Me quedé mirándola. Era imposible. No importaba lo que hiciera. Ella siempre encontraba una manera de justificarlo. Aquella noche cerré la puerta con seguro. No porque creyera que funcionaría, sino porque quería dejar claro un límite. Al día siguiente encontré el seguro forzado. No roto, pero claramente manipulado. Y comprendí que el mensaje había sido recibido. Solo que no de la manera que esperaba. Para Héctor, cada límite que intentaba poner era un desafío. Y parecía decidido a ganar. Las semanas siguientes fueron tensas. Ya casi no hablábamos. Cuando coincidíamos en la casa, el ambiente se volvía pesado. Mi mamá notaba la tensión, pero seguía fingiendo que era una simple etapa de adaptación. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Tenía una entrega importante al día siguiente. Una de esas tareas que afectan directamente la calificación final. Llevaba horas trabajando. Mi escritorio estaba lleno de apuntes. La computadora abierta. Los audífonos puestos. Era tarde. La casa estaba en silencio. O eso pensé. De repente la puerta se abrió. Ni siquiera levanté la vista. Sabía quién era. ¿Qué pasa? Necesito algo de la tienda. Seguí escribiendo. Entonces vaya. Hubo un silencio incómodo. Ve tú. No. Te estoy diciendo que vayas. Tengo que terminar esto. Escuché cómo daba un paso dentro de la habitación. Eso no es mi problema. Seguí mirando la pantalla. Intentando ignorarlo. Intentando no convertir aquello en otra discusión. Pero algo en el ambiente cambió. La tensión era diferente. Más pesada. Más peligrosa. Quité una mano del teclado. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí que se acercaba por detrás. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Sentí su mano antes de procesar lo que estaba pasando. Fue rápido. Demasiado rápido. Un instante estaba concentrado en mi computadora y al siguiente tenía los dedos de Héctor apretando mi cuello. La silla se movió bruscamente hacia atrás. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Te dije que fueras, gruñó. Por un segundo me quedé paralizado. No por miedo. Por incredulidad. Hasta ese momento había sido un hombre controlador, arrogante y entrometido. Pero jamás había puesto las manos sobre mí. Y ahora estaba intentando obligarme físicamente a obedecer. Me levantó parcialmente de la silla. No lo suficiente para cargarme,
pero sí para dejar claro que estaba dispuesto a usar la fuerza. Hazlo, dijo entre dientes. O todo lo que tienes en esta habitación desaparecerá. Recuerdo cada detalle de ese momento. El tono de su voz. El olor de su colonia. La presión en mi cuello. La sensación de que finalmente estaba mostrando quién era realmente. Ya no estaba fingiendo ser una figura paterna. Ya no estaba intentando ganarse respeto. Simplemente quería imponer autoridad. Y había decidido hacerlo por la fuerza. Escuché mi propia respiración acelerarse. Con una mano me liberé de los audífonos. La computadora seguía encendida sobre el escritorio. El trabajo que llevaba horas haciendo seguía abierto en la pantalla. Todo parecía extrañamente normal para una situación que claramente no lo era. Héctor seguía sujetándome. Esperando que se diera. Esperando que bajara la cabeza. Esperando que hiciera exactamente lo que había hecho toda su vida con otras personas. Obedecer. Pero yo estaba cansado. Cansado de las órdenes. Cansado de que invadiera mi espacio. Cansado de que mi mamá justificara cada cosa que hacía. Cansado de actuar como si nada estuviera ocurriendo. Conseguí apartarme de él. Retrocedí un paso. Me quité completamente los audífonos. Cerré la laptop. Y me puse de pie. Por primera vez vi una pequeña duda cruzar por su rostro. Tal vez porque esperaba resistencia verbal. No esperaba que me levantara. No esperaba que lo enfrentara. Miré debajo de mi cama. Sabía exactamente lo que había allí. Una bolsa metálica que utilizaba para guardar algunas herramientas y objetos pesados. Nada especial. Nada preparado para una pelea. Simplemente estaba allí. Héctor dio un paso hacia mí. ¿Qué vas a hacer? No respondí. Todo ocurrió en segundos. Lo único que sabía era que no iba a permitir que volviera a ponerme una mano encima. Después hubo gritos. Ruido. Golpes. Y el sonido de mi mamá corriendo por el pasillo. Cuando todo terminó, Héctor estaba en el suelo. Y la situación había llegado mucho más lejos de lo que cualquiera había imaginado. Recuerdo a mi madre llorando. Recuerdo las sirenas. Recuerdo explicar una y otra vez lo que había ocurrido. Y recuerdo especialmente las marcas que todavía tenía en el cuello cuando llegaron los servicios de emergencia. Por primera vez, nadie pudo fingir que todo era un malentendido. Por primera vez, no había excusas. No había interpretaciones. No había manera de justificar lo ocurrido. Él me había agredido. Y había demasiadas pruebas para negarlo. Aquella noche terminó en el hospital para Héctor. Y en una larga conversación para mí. Una conversación que finalmente obligó a mi madre a enfrentar algo que llevaba meses negándose a ver. Porque mientras él se recuperaba, la realidad comenzó a alcanzarla. Y lo que sucedió después terminó cambiando nuestra familia de una forma que ninguno esperaba. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba silenciosa de una manera diferente. Ya no era la tensión constante que había acompañado cada comida, cada conversación y cada momento en que Héctor cruzaba una puerta sin permiso. Era el silencio que queda cuando algo finalmente explota y ya nadie puede fingir que todo está bien. Mi mamá pasó gran parte de esos días en el hospital. Yo me quedé en casa. Por primera vez en meses, podía sentarme en mi habitación sin estar pendiente de escuchar pasos acercándose por el pasillo. Podía concentrarme. Podía respirar. Pero eso no significaba que me sintiera bien. Todo había llegado demasiado lejos. Aunque sabía que me había defendido, seguía repasando la escena una y otra vez en mi cabeza. La mano en mi cuello. La amenaza. La expresión de Héctor cuando comprendió que no iba a obedecer. Y la cara de mi madre cuando vio lo que estaba pasando. 3 días después, ella regresó sola. Recuerdo que dejó las llaves sobre la mesa y se quedó inmóvil durante varios segundos. Parecía agotada. Más agotada de lo que la había visto desde el divorcio de mis padres. Finalmente se sentó frente a mí. Tenemos que hablar. No respondí. Esperé. Ella bajó la mirada. Me dijeron exactamente lo que pasó. Seguí en silencio. También vieron las marcas. Por primera vez desde que conocía a Héctor, no intentó justificarlo. No buscó una explicación alternativa. No dijo que había sido un malentendido. Nada. Simplemente permaneció sentada observando la mesa. Debí escucharte. Esas 4 palabras me sorprendieron más que cualquier otra cosa. Porque llevaba meses intentando que me escuchara. Meses explicando lo que estaba ocurriendo. Meses diciendo exactamente quién era ese hombre. Y durante todo ese tiempo ella había elegido ignorarlo. Sí,
respondí finalmente. Debiste hacerlo. Le dolió escucharlo. Lo vi en su rostro. Pero era la verdad. Y ambos lo sabíamos. Me contó que había hablado con Héctor en el hospital. Que incluso antes de preguntar por algunas cosas, él había comenzado a disculparse. No por accidente. No por cortesía. Porque sabía perfectamente que había cruzado una línea imposible de defender. Según mi mamá, ni siquiera intentó justificar lo que hizo. Solo repetía que había perdido el control. Que estaba equivocado. Que quería arreglar las cosas. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Algunas acciones cambian por completo la forma en que ves a una persona. Y para mí, ese cambio era irreversible. Unos días después, Héctor regresó brevemente para recoger sus pertenencias. Yo estaba en casa cuando llegó. Por primera vez desde que lo conocí, parecía incómodo dentro de aquellas paredes. Como si ya no le pertenecieran. Como si hubiera entendido que nunca le pertenecieron. Mientras sacaba cajas hacia su vehículo, nuestras miradas se cruzaron. Hubo unos segundos de silencio. Después se acercó. No demasiado. Solo lo suficiente para hablar. Lo siento, Bruno. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a una disculpa sincera salir de su boca. No una orden. No una crítica. No una amenaza. Una disculpa. Lo observé durante unos segundos. Debió pensar en eso antes de ponerme las manos encima. Asintió lentamente. Y no dijo nada más. Se marchó poco después. Y nunca volvió a vivir con nosotros. Los meses siguientes no fueron perfectos. Mi relación con mi mamá tardó mucho en recuperarse. La confianza no reaparece de un día para otro. Especialmente cuando alguien decide ignorar tantas señales de advertencia. Pero al menos ahora hablábamos con honestidad. Sin excusas. Sin fingir que ciertos problemas no existían. Con el tiempo entendí algo importante. El problema nunca fue que Héctor quisiera respeto. El problema fue que confundió respeto con obediencia. Creyó que entrar a una casa le daba autoridad automática sobre quienes vivían en ella. Creyó que podía imponer su lugar mediante órdenes, amenazas y control. Y cuando eso no funcionó, decidió recurrir a la fuerza. Fue el peor error de su vida. Porque el día que puso una mano sobre mí dejó de ser una discusión familiar. Dejó de ser un conflicto de convivencia. Y se convirtió en algo que ya no podía ocultarse. La última noticia que tuve de él llegó meses después, por medio de un conocido. Al parecer seguía diciendo que había cometido el mayor error de su vida aquella noche. Por una vez, estuve de acuerdo con él. Porque entró a nuestra casa creyendo que tenía todo el poder. Y terminó saliendo de ella entendiendo que el respeto nunca se obtiene a la fuerza.